Les voy a contar de cómo Europa decidió colonizar África. Incluso hasta el día de hoy sigue muy latente las terribles consecuencias de este imperialismo europeo. Nos vamos a remontar a no hace mucho tiempo atrás, a finales del siglo XIX. Más precisamente a la Segunda Revolución Industrial, la que trajo muchos beneficios. La llegada de nuevas fuentes de energía como el gas y la electricidad y una gran mejora en los sistemas de transporte que benefició el crecimiento de varios estados europeos. Pero no todo fue color de rosa. Además de los avances, trajo una época de muchas incertidumbres en el sistema laboral, educativo y científico. Los avances médicos y sanitarios permitieron que la tasa de mortalidad se redujera considerablemente, mientras que la tasa de natalidad seguía muy alta, lo que provocó un gran aumento de la población. Los gobiernos europeos consideraban que sus países estaban superpoblados y que necesitaban nuevos territorios en donde redistribuir este exceso de población. Y sí, ese exceso de población obviamente eran las clases más bajas. Los altos poderes económicos tenían miedo que el aumento de la población fuera muy desproporcional a la distribución de las riquezas. Temían que se repitieran hechos similares a los motivos que habían dado el inicio a la Revolución Francesa. En resumidas palabras, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Bonchi, bonchi, bom, bom, bom. Corten. Además, empezaron a escasear las materias primas, que era tan importante para hacer funcionar la maquinaria económica, que en muchos casos fueron escasas e inexistentes en Europa. La solución fue la estrategia ya tan conocida por varios países europeos: la expansión de sus territorios. Y América no era una buena opción como lo había sido en el pasado, debido a que varios países, por no decir casi todos, ya habían declarado su independencia y ahora eran mucho más fuertes y organizados. En cambio, resultaba mucho más fácil la invasión del continente africano, que en su gran mayoría carecían de gobiernos y líderes que pudieran proteger su territorio, además de ser un continente muy rico en recursos naturales. Y también con la publicidad adecuada podría convertirse en un nuevo paraíso a donde emigrar. Y así solucionarían sus dos grandes problemas de la industrialización: la falta de materias primas y el exceso de población. Y se puso en marcha la carrera imperialista de África. No pasó mucho tiempo hasta que las disputas entre los países europeos comenzaron a suceder y querían evitar a toda costa el inicio de una nueva gran guerra. Esta fue una época conocida como la Belle Époque. En resumidas palabras, una etapa de paz y grandes avances, debido a los grandes beneficios de no estar involucrados en conflictos bélicos. Y para evitar una contienda militar, se reunieron en la llamada Conferencia de Berlín en el año 1885 y participaron Alemania, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Portugal y el Imperio Otomano. Estos eran los países interesados en la expansión y muchos otros que no tuvieron ese interés. Y sí, obviamente ningún representante africano. Se implementaron una serie de normas, como por ejemplo que para reclamar un territorio debía ocuparse militarmente y que había que comunicarlo al resto de las potencias. Así inició esta carrera de conquista que duró hasta el año 1914. Solamente dos países no pudieron ser ocupados: Etiopía, que fue el único que se resistió con éxito de los invasores, y Liberia, antiguo territorio norteamericano. Gran Bretaña y Francia fueron los dos grandes beneficiados, seguidos por Bélgica y Portugal. Alemania quedó bastante descontenta debido a que ellos tenían sus propios problemas internos y tuvieron muy poco tiempo para mover sus tropas. En otras palabras, llegaron demasiado tarde. Y además todos sus territorios estaban rodeados por conquistas británicas y francesas, sus históricos enemigos. De hecho, este fue uno de los grandes motivos de que ellos quisieran formar parte de la Primera Guerra Mundial.
Ahora vamos a ver las consecuencias de estas nefastas invasiones. Esto trajo muy pocos avances al territorio africano. Solo se produjeron extracciones y no la fabricación de ningún derivado de los mismos. En la extracción de caucho no se fabricaron ruedas. En la extracción de petróleo después no hubo refinerías. Había minas de hierro, pero no industrias metalúrgicas. En fin, creo que se entendió. Así obligaban a las colonias a comprar sus productos que los invasores fabricaban en sus países. De esta forma crearon economías muy frágiles, basadas en la agricultura y la minería, una enorme desarticulación social. Muchos pueblos no pudieron adaptarse tan rápido a los cambios tecnológicos, económicos ni políticos. A la hora de las conquistas no tuvieron en cuenta las comunidades que vivían allí, incluso bloqueando la circulación de los pueblos nómades, que por miles de años venían deambulando libremente por el continente africano, y todas las atrocidades que tuvieron que soportar. Al fin hubo muy pocos beneficiados, las élites económicas y los inmigrantes que fueron a las colonias y se apropiaron de las tierras de los nativos, sometiendo a naciones enteras, privándole de sus lenguas, costumbres y religiones. ¿Y qué pasó con las divisiones territoriales que se realizaron en aquel momento? Para evitar nuevas guerras, se respetaron los antiguos acuerdos coloniales. Y de esta forma hubo muy pocas modificaciones en el mapa. Este es el motivo por el cual en la actualidad vemos tantas líneas rectas en la división de los países africanos. Y ahora les voy a contar un dato inquietante. La colonización no se ha terminado. Francia, lejos de alejarse, continúa con una gran presencia financiera en 14 países africanos, que se utiliza la moneda llamada franco CFA, que se imprime en Francia y tiene paridad con el euro. Y continúa la explotación desmedida de recursos naturales por parte de manos extranjeras. Ahora, dejándoles una pequeña reflexión. Creo que muy lejos de terminarse, la historia siempre tiende a repetirse. Ese afán inconformista de nunca saber cuándo es suficiente. Y como ya dije en otros videos, la historia siempre la cuentan los que ganan. Poco se habla de estos temas, o es mucho más fácil mirar hacia otro lado. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse para no perderse un nuevo video de Seunggi. Y nos vemos en otra próxima nueva entrega. Chao, chao.